¿cierto? Entonces, lo que estamos haciendo al usar la exponencial es lo que se conoce usualmente como la función antilogarítmica, porque es una forma de, si el logaritmo natural lineariza la función con la función exponencial, deslinearizamos y nos quedaría básicamente, de acuerdo a esta equivalencia, nos quedaría, se nos va el logaritmo, sería nuevamente acá, esto nos altera, logaritmo de n tiende a infinito, pero acá sí, se nos va el logaritmo y nos queda 1 más 1 sobre n y vuelve la n al exponente y se va el logaritmo. Y eso sería igual a, en el límite, porque esta parte nos altera, n tiende a infinito, Euler, y esta parte podríamos subirla al exponente y nos quedaría n por esa equivalencia, ¿cierto? Por logaritmo natural de 1 más 1 sobre n. Entonces, aplicando esta propiedad, ¿cierto? La función antilogaritmo, podemos delinearizar el lado izquierdo, subir al exponente la expresión que teníamos anteriormente, ¿cierto? Con la base de la constante de Euler. Y ahí ya estamos a un paso. ¿Cuál sería el paso que nos restaría? Porque recordemos que todo esto comienza para establecer la equivalencia entre esta expresión, o bien esta expresión, y la constante de Euler. Así originaron estos últimos 4 videos, este sería el cuarto. Y entonces solamente nos faltaría hacer algo con este límite. Para resolver eso, usamos una propiedad de las funciones continuas. Si las funciones son continuas, lo que ocurre es que se aplica la propiedad de que en funciones continuas es el límite del exponente es el exponente del límite. ¿Cómo se podría expresar? Como propiedad sería algo así como, espacio, podría ser acá, sería algo así como el límite independiente cual sea, bueno, sería x tiende a, ¿cierto? Cualquier punto de una función f, que a su vez tiene dentro la función g, ¿cierto? De x. Entonces lo que podríamos hacer es trasladar este límite a la función interna siempre y cuando esta función sea continua, lo cual se cumple en este caso. Entonces esto sería equivalente a decir función de el límite x tiende a a de g de x. Y eso lo podemos hacer acá. Es decir, si tenemos el límite antes de la función continua, podríamos insertar ahora entonces, siguiendo esta propiedad, porque se cumple el criterio de continuidad, entonces trasladamos este límite acá. Y ahí ya podemos intuir que hemos llegado al resultado porque simplemente hacemos esto, decimos esto es equivalente entonces a el límite de n tiende a infinito de n por logaritmo natural de 1 más 1 sobre n. Y lo que tenemos acá arriba, ahora sí, desde el límite en adelante, es lo que está acá, que sabemos que es igual a 1. Por lo tanto, esto sería igual a Euler igual a 1, la exponencial con exponente 1, y eso sabemos que es igual a Euler. Y ahí sí demostramos esta equivalencia utilizando las extensiones de Taylor, y entonces ya desde aquí en adelante podemos normalizar que vamos a utilizar cada vez que tengamos tasas de descuento con composición continua, es decir, donde el n tiende a infinito, que se asume usualmente con un n diario. Recordemos que ese n, volviendo ahora a los modelos financieros y a los bonos del tesoro, que es lo que nos interesa en el capítulo que vamos a analizar de John C. Hall sobre el mercado de opciones y futuros, ese n es la frecuencia de los pagos, ¿cierto? Entonces los pagos eran trimestrales, era 0,25, este n es el mismo, ¿cierto? Si la frecuencia de los pagos es semestral, es 0,5 porque es un año dividido en 2, pero si es diaria sería 1 dividido en 365 y desde ahí en adelante se asume que es composición continua. O sea,
ese n ya termina siendo demasiado alto y por eso se dice que en el límite tiende a infinito y se cumpliría esta propiedad. ¿Sí? La última, quizás de forma más accesoria, porque vamos a tener que borrar algo entonces, vamos a borrar esta demostración acá. Y lo último que podríamos complementar sería, y así aprovechamos de utilizar la equivalencia entre el límite y las derivadas, y sería lo siguiente. Podemos decir que nosotros queríamos demostrar que 1 más 1 partido por n, y esto es n por logaritmo natural, y ya, o lo mismo, y partíamos anteriormente de 1 más 1 sobre n, donde este 1 nosotros asumimos al principio que era nuestra tasa y que nuestra tasa de descuento iba a ser 1. Pero ¿qué pasa si la dejamos simplemente como R? Bueno, podemos anticipar que ese R va a terminar en el exponente de Euler, pero para hacerlo vamos a usar entonces la demostración alternativa, que es más directa, es más rápida, que es la demostración entre esta equivalencia que tenemos acá. Entonces, si tuviésemos esta expresión, ya no con la tasa igual a 1, sino que con tasa R de descuento, nuevamente tenemos eso. Entonces, cuando apliquemos el logaritmo natural, nos vamos a saltar algunos pasos que ya hemos explicado, ¿cierto? Vamos a linearizar de esa forma. Después a esto le vamos a aplicar el límite. Voy a hacer más espacio acá. N, le vamos a aplicar el límite. N tiende a infinito. Vamos a hacer un cambio de variable. También lo explicamos anteriormente, entonces no es necesario que dé los detalles, pero cuando hacíamos el cambio de variable es cuando hacíamos esta equivalencia. 1 igual a n es igual a x. Por lo tanto, esto se nos convertía, y ya explicamos por qué, ya no en n tiende a infinito, sino que se nos convertía en x tiende a 0, y nos quedaba logaritmo natural de 1 más, en este caso sería r por x, y todo esto partido por x. Explicamos por qué, ¿cierto? Podemos prescindir de esa explicación para no redundar innecesariamente. Entonces, desde aquí, cuando nos encontramos en este cambio de variable que nos ayuda a simplificar el álgebra, nosotros ya podemos encontrar algo interesante, y es que podemos estar diciendo, estamos precisamente utilizando la definición de la derivada. ¿De qué derivada? Estamos utilizando la definición de esta derivada. La derivada del logaritmo natural de 1 más r con x, ¿con respecto a qué? Con respecto a x. Es la definición misma de derivada la que estamos utilizando con respecto a esa función, que es precisamente la función a la cual le aplicamos nosotros, recordemos acá, en el video anterior, es la función a la cual le aplicamos las expansiones de Taylor o expansiones de Maclaurin, ¿cierto? Cuando evaluábamos en el punto 0, la función original que usábamos es esta, la que no estaba multiplicando a n, ¿cierto? Y si no está multiplicando a n, no está dividida por x, porque como 1 sobre n es x, también sabemos que esto implica que n es igual a 1 sobre x. Entonces, si no multiplicamos por n, no estamos dividiendo por x, ¿cierto? Y la función original termina siendo solo el logaritmo natural de 1 más x. Y acá era 1 más x porque no teníamos r, pero es lo mismo. Acá ya no asumimos r igual a 1, decimos r simplemente, entonces la función original termina siendo esto. Y por esta definición que demostramos por qué, explicamos con el caso del cuerpo en caída libre, ¿cierto? Unos videos atrás, y mostramos que estas eran las tres formas de expresar la equivalencia entre una derivada, de ahí el apóstrofe, de una función evaluada en el punto A, y nos queda expresada de esta forma. Estas dos son equivalentes, y nos queda de esa forma. Entonces, si aplicamos a esto, a esta equivalencia de la derivada con el límite de x tiende a 0, que quiere decir que estamos evaluando en el punto 0, ¿cierto? En x igual a 0, podríamos hacer la siguiente transcripción, acá, podríamos decir, entonces apliquemos esa definición de derivada a esta función. Si aplicamos esa definición de derivada a esa función, nos quedaría lo siguiente. Diríamos, en el límite, h, estamos acá, tiende a 0, ¿cierto? Equivalente por esta razón. Y ahora vamos a evaluar en el punto 0.
con x igual a 0, que es lo que tenemos ahí. Entonces la primera parte, que es f a más h, el a es el punto en el cual evaluamos 0, entonces sería, no vamos a repetir esto, sino que lo vamos a usar con esta, esa es la función. Sería entonces logaritmo natural de 1 más r por a es 0, 0, esta parte es x, como podemos ver acá, esta parte es x, y lo demostramos por qué. Y como x tiende a 0, entonces donde estaba x vamos a reemplazar con 0 más h en la primera parte, 0, porque a es el punto en el que evaluamos, más h, y en la segunda parte vamos a evaluar simplemente en 0. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces acá reemplazamos 0 más h. Y eso es menos la función evaluada en el punto 0. Entonces sería, evaluamos la función que es el logaritmo natural de 1 más rx, pero x ahora es 0. Todo esto partido por qué? Partido por h. Vamos a dejar h solamente. Después lo reemplazamos. Y si estamos ahí, lo que está ocurriendo acá es que para resolver este paréntesis sería r por 0 es 0 y r por h es RH. Entonces, para no ocupar más espacio, aunque sí podemos borrar esto. Lo que vamos a hacer ahora entonces es resolver eso simplemente y nos va a quedar logaritmo natural, bueno, esto en el límite, h tiende a 0, 1 más rx. Eso nos va a quedar, porque r por 0 es 0 y después r por h, rh, perdón, h. Y acá, ¿qué va a ocurrir? R por 0, eso simplemente es 0, se va y nos va a quedar logaritmo natural de 1, logaritmo natural de 1. Y sabemos que el logaritmo natural de 1 es igual a 0. Logaritmo natural de 1 es igual a 0, por lo tanto es 0 y no lo escribimos. Y esto simplemente queda partido por h. ¿Y qué es h? De acuerdo a esta demostración que hicimos cuando expresamos que era la derivada, ¿cierto? El h en este caso es x menos a, ¿cierto? H es x menos a, pero a es 0, por lo tanto x menos 0 es simplemente x. Y por lo tanto, acá hacemos lo siguiente, lo pasamos derechamente h por x. ¿Y qué tenemos? Si reemplazamos h por x, tenemos la función que nos demuestra que esto es la derivada. Entonces, haciendo la derivada, ahora podemos hacer lo siguiente. Derivamos con respecto a x y evaluamos en 0. ¿Qué derivamos con respecto a x? Nuestra función original. ¿Cuál es la función original? Esta, 1 más rx. Y entonces, hacemos lo siguiente, derivada de ln 1 rx con respecto a x. ¿Y qué nos va a quedar? Sabemos que esto nos entrega logaritmo natural de 1 más rx. Eso baja. Si esto baja, logaritmo natural de 1 sobre x. Esa sería la primera derivada, porque aquí vamos a tener que hacer regla de la cadena. Tenemos logaritmo natural, ¿cierto? Como primera función de lo que está en el paréntesis, y después tenemos lo que está dentro del paréntesis, que sería eso. Entonces esto va a estar multiplicando a la segunda derivada, o sea, no la segunda derivada, el segundo paso de la derivada, ¿cierto? Por regla de la cadena, primero derivamos con respecto al logaritmo natural. Y la derivada del logaritmo natural de x con respecto a x es 1 sobre x. Lo tenemos acá, ¿cierto? Todo esto es x en este caso. Y después la derivada acá es directa. ¿Qué está multiplicando a x? R. Por lo tanto, si resolvemos nos va a quedar r partido por... Esto no va, perdón, ahí solamente. R por 1 más rx. Y ahora si evaluamos en 0, ¿qué pasa acá? Va a ser, tenemos 0. ¿Y qué se hace? Se nos va. ¿Qué nos queda? R sobre 1. Y R sobre 1 es simplemente R. Y así como antes, cuando R era igual a 1, nos daba que toda esta expresión era igual a 1, ahora como incluimos R, que no necesariamente es 1, nos da que toda la expresión es igual a R. Y después simplemente aplicamos a esto la exponencial, que lo hicimos recién, y nos va a quedar igual a exponencial R. Y después ya es cosa de aplicar el t,
que lo explicamos anteriormente y eso lo vamos a